Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La pasada administración pública del país no sale de una para entrar en otra. El periodo presidencial anterior aparentemente lo persigue una estela de presuntos casos de corrupción que de a poco, muchos por sí solos, emergen, siendo sus principales protagonistas ex altos funcionarios de alto rango, y algunos de ellos que sienten que la justicia hondureña pronto podría alcanzarlos, estarían buscando maneras de evadirla, o eso deja entrever sus recientes acciones según algunos sectores de la sociedad. El gobierno anterior, desde su principal líder, está salpicado en diversos casos, algunos por supuesta corrupción y otras por narcotráfico, como en el caso del ex gobernante Juan Orlando Hernández, quien en apenas horas de haber dejado su puesto, lo comenzó a perseguir formalmente una corte federal estadounidense, donde después de entregarlo, deberá enfrentar 3 delitos por los cuales, de ser hallado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Tomando en cuenta lo anterior, muchos expertos cuestionan que si la cabeza está implicada en un caso serio, ¿qué se puede esperar del resto de sus allegados? Y la respuesta ya le estaría dando uno de sus más cercanos ex colaboradores, a quien vinculan en presuntos casos de corrupción. El pasado viernes, el diario oficial La Gaceta de Nicaragua publicó que los ciudadanos de origen hondureño Eval Díaz y Ricardo Cardona se les otorgó la nacionalidad nicaragüense. Ambos fungieron como secretarios de la presidencia en el mandato de Hernández Alvarado. En marzo de este año, el Consejo Nacional Anticorrupción denunció a Eval Díaz junto a otros exfuncionarios más por el fracaso en el proyecto de casas contenedores, que habría tenido un perjuicio de 69 millones de lempiras, los cuales, según la directora de esa organización de sociedad civil, Gabriela Castellanos, engrosaron las arcas corruptas de unos cuantos aborazados que se llenaron los bolsillos a costa del hambre y miseria del pueblo. Sin embargo, la defensa legal de Díaz manifestó que las acciones del CNA eran estrictamente de orden político y venganza, pero hace semanas atrás comenzaron a surgir rumores de que el exsecretario de la presidencia, Eval Díaz, estaba en Nicaragua, país al cual ahora se mudó, al ser esta una nación en donde muchos exfuncionarios centroamericanos señalados por corrupción en sus países encuentran una vida mejor. Díaz, Lupián y Cardona López se unen a los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, a quienes los acusan de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación, así como de lavado de dinero, respectivamente. Si bien no existe una orden concreta de las autoridades hondureñas en contra de Eval Díaz, según analistas, su actuar trae muchas sospechas de que en la administración pasada existirían otros supuestos casos de corrupción, flagelo que tiene a Honduras de rodillas ante el crimen organizado y posicionándola como la segunda nación más pobre del hemisferio occidental. Pero la instalación de una comisión internacional para combatir este delito trae esperanzas a un país al que cada 4 años prometen acabar con las fiestas de los malhechores de cuello blanco, y sin embargo, el compromiso adquirido queda en el olvido. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar temas de interés nacional con la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a su audiencia. No quiero desaprovechar que está ella aquí para preguntarle qué piensa luego del histórico triunfo de Gustavo Petro. Por primera vez en la historia, un partido de izquierda gana en Colombia. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que hace ya un tiempo la democracia electoral tuvo ya su ciclo y entró en un proceso de agotamiento. Los partidos históricos a nivel de América Latina han estado saliendo derrotados, y en alguno de ellos, y aquí entra el caso de Honduras, el caso de Costa Rica, el caso de Colombia, que son de los partidos más antiguos en América Latina. Y esto tiene que ver con una tradición política muy conservadora, una democracia de las élites políticas, donde podía elegirse dentro de las mismas grupos de poder. En este sentido, desde los dos
partidos históricos que se forman en América Latina son liberales y conservadores. Eso fue en toda la región porque se venía de la tradición colonial, que era el grupo, digamos, conservador, y de la tradición liberal que se alimenta de la Revolución Francesa. Entonces esta fue la dicotomía por casi 100 años. Entonces estamos viendo como una ruptura que se empieza a dar desde ya ratos, y en Colombia pasa lo mismo. Creo que hubo muchos esfuerzos desde los años 70 de que nuevos grupos políticos accedieran al poder. Sin embargo, fueron muy reprimidos, golpes militares, la represión campesina, obrera, digamos gremial, y esto inclusive fue postergando el cambio, a tal grado que hoy creo que la última década fue muy, muy importante, y las revueltas que hubo el año 2018, 2019, en la región, que sacudieron mucho, están teniendo estos resultados. En Chile gana Boric, y hubo unas protestas realmente muy fuertes en Chile. En Colombia también fueron protestas muy fuertes, porque ha habido si bien la democracia de los últimos 40 años hubo conquistas de derechos políticos, que no lo podemos negar, más libertades políticas, pero no tanto hubo acceso a bienestar económico, y esa es la gran irrupción y el desgaste de las élites políticas por la corrupción. Yo creo que algo que ha desgastado muchísimo, precisamente es el tema que vamos a hablar, es la corrupción, porque prácticamente fueron estados cooptados por élites corruptas de diversos partidos. Entonces, y en ese sentido, creo que la irrupción de los grupos populares se cansaron de la espera, y para Colombia el gobierno, digamos, de Duque, de Iván Duque, pues no satisfizo, siguió dentro de la misma línea del uribismo, y bueno, las consecuencias es el hecho de que la gente se cansa y el ciclo se va cerrando. Habría que ver ahora en Brasil qué pasa, que va a ser muy importante. Tiene posibilidades bastante. Yo creo que va a depender de cómo pueda manejarse todos esos problemas que tuvo, y las expectativas que generó también en su primer periodo, digamos, Lula. Así que estaba viendo un mapa ahora de América Latina, de todos los gobiernos de la tendencia de centro izquierda. Nicaragua, México, Colombia, Honduras, Brasil, pues si gana Lula, Venezuela, Chile, El Salvador. Bueno, no es exactamente, ¿verdad? Es un híbrido, pero uno ve también tendencias de izquierda, digamos, diferente. Una cosa es la izquierda, donde prácticamente tenemos gobiernos que caminan hacia unos sistemas denominados en el lenguaje de la ciencia política las democracias, y también tenemos izquierdas en países con una institucionalidad mucho más fuerte. Habría que ver el caso de Chile. Por lo general, estas nuevas izquierdas no les gustan los parlamentos, no les gusta las Cortes Supremas de Justicia, porque son liderazgos caudillistas. Tenemos esa izquierda caudillista, como en Nicaragua, como en Venezuela. Anoche Petro ya estaba dándole órdenes al fiscal general y le dijo que no. Ahí ya escuché la respuesta del fiscal general. Entonces, cuando vemos nosotros una izquierda caudillista, no les gusta los pesos y contrapesos, no les gusta la oposición. Entonces, estas izquierdas, como la nicaragüense,
bueno, que todavía se sigue llamando izquierda, aunque muchos no lo reconocemos como tal, son dictaduras de izquierda, ese es el nombre, no hay otro nombre. El caso de Venezuela es una dictadura donde para mantenerse en el poder terminan con la oposición, cooptan los poderes, digamos, del Estado, no les gustan los parlamentos, no les gusta la Corte Suprema de Justicia, no les gustan las fiscalías, sino que quieren tener el control absoluto, y eso viene mucho de la tendencia estalinista. Entonces, en este caso, habría que ver cómo evoluciona el caso de Colombia. Estaba viendo que tiene, creo que 25 diputados, el pacto histórico en el Congreso, y estaba leyendo que el fiscal general de Colombia le responde en el sentido que estaba pidiendo que libere los presos, que libere los jóvenes que participaron, entiendo, en algunas protestas, y unos alcaldes. Entonces le dice que le diga al Congreso que reforme la ley, porque él hace lo que la ley le manda. Entonces, creo que ya esto va a empezar a generar esa crispación que a veces se da cuando los presidentes creen que desde el Ejecutivo pueden dar instrucciones a todos y que todos tienen que obedecerlo. Eso no es democracia. Y yo creo que la izquierda tiene un déficit también alto de democracia que se ha visto cuando gobiernan. Voy a hacer una pausa para luego incorporarse ya el abogado Kenneth Madrid y hablar sobre los temas de corrupción y lo que ha pasado en el gobierno anterior. 2 exfuncionarios han sido nacionalizados, Eval Díaz y Tito Cardona. En Nicaragua, el señor Marco Ográn, la semana pasada aquí en Canal 11, ha dicho que 6 funcionarios habrían recibido de la administración anterior, habrían recibido dinero de parte del empresario Axel López en la millonaria compra de los hospitales móviles. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Saludamos al abogado Kenneth Madrid, que nos acompaña esta mañana también, abogado. Un gusto, Raúl, estarlos acompañando a usted y doña Julieta también. Siempre es un gusto estar con ella en un foro. Y bueno, hablando de todos estos temas tan importantes para el país. Bien, ¿cómo calificar el pasado gobierno en cuanto al combate contra la corrupción, doctora? Bueno, yo creo que no solo no se combatió la corrupción, sino que se profundizó y penetró a unas áreas donde, si bien ya eran áreas tradicionalmente con un recorrido de corrupción como el sistema de salud, sino que los nuevos problemas de país se aprovecharon para poder tener la oportunidad de hechos corruptos que lastimaron muchísimo y que van a marcar historia en el país. El sistema de salud pública siempre ha sido un sistema muy corrompido. Hay que recordar inclusive desde antes de este gobierno aquella grabación que siempre la recuerdo de un propietario de una droguería con el ministro donde le está pidiendo coima. Y es una grabación que literalmente la publican los medios de comunicación. Estamos hablando del siglo pasado, creo, todavía, ¿no? Pero bueno, eran cosas mucho, digamos, más pequeñas comparado con lo que ha pasado actualmente. Y creo que eso es lo que hace que el presidente Maduro la compra de medicamentos se la pase al PNUD para evitar ese tipo de extorsión de la que padecían los empresarios del sistema, y viceversa, el pago de coimas por el sistema. El caso en salud que explota de una manera descomunal fue el tema del seguro social. Creo que eso fue 2013,
y al final del gobierno del presidente Lobo, y el último caso que va a estar en la memoria y en el tema de país por muchísimos años más es el tema de los hospitales móviles. Entonces creo que la corrupción no solamente no se combatió, sino que hubo nuevas formas, nuevos mecanismos, una reinvención de los estilos para poder enriquecerse los funcionarios, desde luego, de primera línea, del gobierno anterior, y es lo que estamos viendo en este momento, que ojalá no queden en la impunidad, porque eso es realmente, la impunidad es lo que ha hecho que los corruptos se den cuenta que no pagan un costo por defraudar, digamos, al Estado, por enriquecerse, y por lo tanto, si roban lo suficiente o si se quedan con bienes suficientes, pueden, digamos, saben que pueden torcer la justicia o que pueden irse para otro país y tener la nacionalidad, como estamos viéndolo ahora. Que esa es una nueva modalidad de impunidad. Sí, yo creo que ahí coincidimos, porque en el gobierno pasado no solo no hubo acciones de combate efectivo, acordemos que no continuó la MASI. Fue un golpe fuerte para el combate a la corrupción en el país, y además de eso, toda esa gran cantidad de reformas legislativas que se hicieron, que vinieron a obstaculizar la persecución penal pública, creo que fue una muestra clara de que no había ningún interés en luchar contra la corrupción. Entonces, y que ese tipo de acciones son los que llegaron ahora a este nivel a poner a Honduras en un índice de percepción de la corrupción terrible, ¿verdad? Estamos entre lo peor de América Latina, no combatimos absolutamente nada, y por eso es que el tema de Sisi creció abundantemente, ¿verdad?, en el país. Fue un tema que todos ahora estamos esperando algo que venga a fortalecer. Pero mire, aquí, Raúl, no solo se hicieron acciones encaminadas a no combatir la corrupción, o sea, se agudizó el problema en el país, se agudizó. Yo creo que la muestra de la pandemia fue una situación en la cual se desbordó el tema. Mire, el tema de la delincuencia no convencional, que es obviamente la gran corrupción, está mutando constantemente, ¿verdad? Y ellos mutaron, buscaron otras formas de poder hacerlo, pero ya no son los mismos tiempos de antes. Ese es el problema, ¿verdad? Antes no había globalización, antes no había tecnología, antes no se podía dar cuenta qué hacía el gobierno en el entorno. Hoy no se puede, ¿verdad? Hoy prácticamente todo sale a luz, todo sale a conocimiento de la población, y creo que ahí fue donde la sociedad, esta gran política de a veces tener datos, es lo que viene a significar un gran resultado. Aparte, mire, ya también sociedad civil ha tomado un papel fundamental, que no debería ser ese papel el de sociedad civil, el pasar pendiente de cómo se ejecutan cada uno de los fondos del gobierno, pero a falta de no tener una política de transparencia, creo que es uno de los controles que se ejercen desde el otro sector de la sociedad, y ha mostrado obviamente que la mayor parte de denuncias de la corrupción que sucedió en los gobiernos anteriores fue producto de la denuncia ciudadana, a efecto de que se procediera a investigar cada una de las acciones que se realizan. Y obviamente ahora, Raúl, esperamos que ese tipo de acciones, aún estamos en espera de que se reviertan, porque fueron promesas de campaña. Yo creo que lo que dice el abogado Madrid es muy preciso, o sea, en el sentido que la clase política, en la medida que miraba que había investigaciones, desde el Congreso estaba bloqueando esas investigaciones. Cuando los diputados con la MASIC se ven investigados, entonces, digamos, legislan para dar más tiempo al Tribunal Superior de Cuentas, años creo que les estaban dando, para ellos dar sus informes. Entonces, mientras a la acción administrativa le prolongan los tiempos, y todos sabemos que el Tribunal Superior de Cuentas no tiene recursos, no le ponen recursos para que investigue. Para el caso, nosotros en la universidad, cuando pedíamos una auditoría, la institución tiene que darle los recursos al Tribunal Superior de Cuentas. El tribunal debe ser independiente.
de sus recursos y poder disponer sin que la institución sea la que le coloque los fondos. Entonces, en ese sentido, las otras leyes que el Congreso, todas fueron para bloquear la investigación. Y yo creo que el Partido Nacional, por eso, en parte por eso, pierde las elecciones. Porque uno dice, ¿hasta dónde van a llegar? Cuando cada paso más que había en investigaciones para los diputados o para otros sectores políticos, ellos la bloqueaban con leyes que frenaban esa investigación. Así que, y esas son las leyes que el Congreso todavía no ha terminado de derogar. Y entonces, si no las termina de derogar, ponemos en duda si en realidad están interesados en que venga la CICIG y en que se combata la corrupción. Sí, el viernes a eso de las 9 de la mañana me llamó el señor Marco Bográn, que está detenido en el 1er Batallón de Infantería. Él ahí me dijo de que él no había tomado un lempira de los hospitales móviles y que 6 funcionarios del gobierno anterior habían recibido dinero de Axel López y que las autoridades tenían que dar esos nombres porque los conocían. Poquito más tarde se anunció que Valdías, exministro de la Presidencia, y el exsecretario privado Ricardo Cardona habían sido nacionalizados como ciudadanos nicaragüenses. ¿Criterios de esos dos temas? Bueno, yo creo que el señor Bográn tuvo tiempo en el juicio para decir todo lo que sabía, decirlo en el canal correspondiente, que era en su juicio. Ya hay una sentencia, y ya lo que diga, pues no sé realmente en qué momento procesal, si puede hacerlo o no. Él tuvo la oportunidad de hablar en el momento procesal que correspondía. Él es abogado y él sabe lo que significa si no se habla en el momento que corresponde y si no se entregan las pruebas. Lo que uno aspira, yo en lo personal no tengo criterio para referirme si lo que él dice es cierto o no. Lo que sí es que fue un enorme fraude al Estado, que ese fraude tiene responsables, y lo que uno aspira es que todos los responsables, sin excepción, no queden en la impunidad. Mire, Raúl, sobre ese tema, lo que se está manifestando, tal como lo dice doña Julieta, mire, es lamentable que un abogado diga eso, ¿verdad? Porque mire, puede ser que él no haya tomado ni un 5, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que él violentó el ordenamiento jurídico. Él no observó las normas de contratación, que incluso no se regía por la ley de contratación del Estado, se regía por las normas que habían aprobado para compras de Inversace. Aún eso... Le agrego, él dijo él, que a él lo autorizó el presidente Juan Orlando Hernández y su Consejo de Ministros. No, es que ese es un error. Por eso le digo, me lamento que él como abogado diga esas cosas, porque la institucionalidad debe respetarse el ordenamiento jurídico, no importa de dónde vengan las órdenes. Usted no está obligado a obedecer órdenes ilegales. El 321 de la Constitución le dice que los funcionarios no tienen más responsabilidades que lo que expresamente le otorgan las leyes, no su superior. Su superior le puede decir que usted tiene que hacer cualquier orden ilegal y usted no está obligado a hacerlo. Mire, y ahí en ese sentido ya hay una sentencia, hay una operación fraudulenta, lo catalogó como tal el Estado de Honduras, incluso dijo que también había violación a los deberes de los funcionarios, pero que se subsumía en el tipo penal de fraude, y obviamente que él no observó todas las normas establecidas, tomó dinero de un fideicomiso de carreteras, lo invirtió en hospitales móviles. No, se llama enviar fondos. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que el tribunal tuvo, para que el pueblo hondureño lo sepa, el tribunal tuvo un criterio distinto. Dijo que ese tipo subsumía a los demás. Entonces, por lo tanto, no iba a darlos como tipo penales independientes. Entonces, al final tampoco obtuvo la autorización del grupo directivo de Invest, que era quien le daba las autorizaciones. Mire, Marco Bográn solo era un ejecutor de resoluciones del Consejo Directivo de Invest, y él no consultó al Consejo Directivo si debía hacer esa compra o no. Dijo que el presidente lo había autorizado y con eso se fue. Prácticamente es lamentable porque un abogado nunca debió
haber hecho ese tipo de acciones porque dejó mucho que desear y bueno, hoy tenemos ese resultado. Y si él dice que no agarró ni un lempira, pues hombre, él sabrá y tuvo su oportunidad. Mire, el Código Procesal Penal permite usted colaborar eficazmente, el criterio de oportunidad, artículo 28, numeral 5, permite que usted colabore eficazmente porque esa era una criminalidad organizada, era un grupo donde ahí habían más de 3 personas que vinieron a tener colusión para delinquir. Entonces, ¿qué pasa? Él tuvo oportunidad para haber hablado y seguro si él contaba toda la historia, no dudo que el Ministerio Público hubiera podido tener clemencia con él y no presentar incluso ninguna acusación si él venía a contar toda la red que trabajó en ese tema, como lo hicieron en otros casos de Seguro Social, Raúl, que en el Seguro Social hay personas que no están acusadas, nunca se presentó un requerimiento fiscal. ¿Por qué? Porque colaboraron para venir a desnudar toda la red existente. Por lo tanto, él tuvo su oportunidad para hacerlo. Ahora quizá en condena podrá tener algunos beneficios premiales si viene a contar toda la historia, pero es un poco tarde y quizá hoy esté animado a hablar porque son otras realidades las que suceden en el país, ¿verdad? No la realidad que sucedía cuando él se procesó. Usted dijo algo y yo voy a permitirme contar un episodio cuando yo estaba en la rectoría. Digamos, yo comenzaba, no soy abogado, pero algo aprende uno de lo que escucha en estos foros y en otros espacios. Estaba la universidad con el conflicto el año 2010 y nos reunimos en el colegio de abogados porque estaba tomada la universidad. Y ahí nos reunimos en consejo universitario. El consejo universitario es el máximo organismo legislativo de la universidad. Y estaban promoviendo una moción para que yo tomara una decisión que no les competía a ellos ordenármela. Y yo agarré la ley orgánica de la universidad y les dije, voy a leerles mis atribuciones. Estas atribuciones me las dio el Congreso Nacional, porque la ley orgánica de la universidad la aprobó el Congreso Nacional. Y solo el Congreso me las puede cambiar, les dije, ¿verdad? Yo no voy a obedecer, aunque se apruebe aquí la moción porque tienen mayoría. Yo no se las voy a obedecer, porque ustedes no pueden cambiarme mis funciones. Estaba al lado mío la abogada María Antonia, era, digamos, decana de la Navarro, sí, digamos, decana, y me dijo, usted tiene toda la razón. Porque a uno, aunque sea el máximo organismo, y eso que les quede de elección a estos jóvenes que hay, ni la presidenta, ni el coordinador del partido, ni el Congreso, puede uno digamos, acatar una orden que es ilegal. Mire, hasta ahí terminó la moción y quien la estaba impulsando eran los sectores que estaban en contra de la reforma. Digamos, el que representaba la Facultad de Medicina, de la parte docente y otros más, que me querían quitar atribuciones. No, le digo, ustedes no me las pueden quitar. Porque quien me las dio fue el Congreso Nacional, al rector de la universidad, no a mí, al rector o rectora de la universidad, y solo él las puede cambiar. Digamos, a veces los altos funcionarios les gusta nombrar gente sin experiencia. Muchachos bien jóvenes los llenan de ideas que pueden hacer todo, los elevan a la categoría de superfuncionarios y creen que todo lo pueden hacer. Y las consecuencias son las que hoy están pagando algunos. Y ojalá que no hayan otros que empiecen a recorrer ese camino. Porque a nadie se le puede obedecer una orden que sea ilegal. Y eso realmente hay que tenerlo claro. Y bueno, lo ordenó el presidente y el Consejo de Ministros. No tenían atribuciones ellos para dar esa orden, porque el único que puede modificar el presupuesto en el país es el Congreso Nacional. Si una institución tiene fondos para unos proyectos, no puede el Consejo de Ministros cambiar eso, no puede un Consejo de Ministros. Dice don Julio Navarro, ratifico las palabras de la rectora, fui testigo. Sí, es cierto, les dije, no pueden, ustedes no pueden cambiarme
mis atribuciones y no los puede cambiar ningún funcionario. Entonces, lo que hizo Marco Bográn, que mueve dinero de carreteras para los hospitales, eso no lo podía hacer Consejo de Ministros. Solo el Congreso Nacional puede modificar presupuesto. Cualquier funcionario que ordene presupuestos que están para unos proyectos y que los mueva a otros sin autorización del Congreso, comete delito. Mire, y aunque no se lo robe, comete delito. Que es correcto. Y mire, los fideicomisos son contratos mercantiles que están regulados en el Código de Comercio y ahora se han utilizado con fondos públicos, ¿verdad? Y solo la banca puede utilizar los fideicomisos, que es un contrato en el cual se le cede la acción dominical a la banca por cierto tiempo. Y mire, y en este caso había un fideicomiso de carreteras, ese dinero no se podía tocar para ningún otro destino sin que el fideicomiso tomara decisiones, porque el fideicomiso solo tiene administración, no puede diseminarlo para ningún otro lado, ¿verdad? Empezando ahí a corto plazo y finalizando con lo que dice doña Julieta, que obviamente era el Congreso Nacional que podía cambiar los destinos. Solo ellos pueden. Entonces, mire, el principal problema aquí, Raúl, doña Julieta y toda su enorme audiencia, es que los funcionarios se les olvida que el único rector de su actuación es la ley. La ley. Es el único rector de su actuación. Si algo no está en la ley, no se puede hacer. Mire, Raúl, yo estuve 20 años en el Poder Judicial. Fui un funcionario de alta categoría del Poder Judicial, administré fondos públicos. Yo jamás tuve un problema. Jamás lo tuve. Porque únicamente es regirse bajo el principio de legalidad. Si usted se rige bajo el principio de legalidad, no hay ningún problema. Cuando yo salí del Poder Judicial, salí, ¿sabe por qué? Porque no quise obedecer órdenes ilegales del Consejo de la Judicatura. Ajá. Y por eso salí del Poder Judicial. Y aquí estamos, Raúl. Entonces, usted no puede tirarse de un abismo porque a usted le den órdenes ilegales. Cuando se las dan y usted le dice no se puede. Perfecto, adiós. Se acabó, no hay ningún problema. Es correcto. Yo vi una acción así. Un señor llegó a pedir que se expandiera más la potencia de su radio en Conatel. Eso iba a dañar las otras estaciones, eso era ilegal. Entonces me dijo que le había dicho al presidente, pues tiene al presidente que no se puede también. Sí. Porque uno no puede hacer cosas ilegales, porque después, salve quien pueda, ¿va? Mire, no puede salir, digamos... Solo algo para que la gente... Raúl, buenos días, saludos a todos ustedes y en especial a la rectora Castellanos. De acuerdo con ella, el hecho de que allegados al gobierno anterior, desde el 2020 ya estaban tramitando su exilio y residencia legal en el exterior, nos deja más claro que fuimos burlados por un grupo de cachurocos que abusaron de su poder y de la confianza que algunos de nosotros depositamos en ellos. Ese tema de los hospitales móviles fue la gota que rebasó el vaso. Enriquecerse en una pandemia no tiene perdón de Dios. Marco Bográn es un tonto útil que, conociendo las leyes, colaboró con este fraude sin precedentes. Me presenté a Copeco en plena pandemia ofreciendo nuestros servicios profesionales. Es el ingeniero Ricardo Frefield, con la anuencia de un grupo de ingenieros para construir hospitales. Nuestra propuesta no fue tomada en cuenta, ya que Inves ya había tomado la delantera con la compra de los hospitales móviles. Jugaron con pelota adelantada. Bueno, Raúl, ¿se acuerda que habían aprobado una gran cantidad de dinero para construir 90 hospitales en todo el país? Eso fue prácticamente una cortina de humo, ¿verdad? No hubo tal dinero para tal construcciones. Y era tan fácil, en todo ese tiempo que estuvieron los hospitales móviles, era tan fácil durante un año haber mejorado la red hospitalaria del país, haber mejorado esos centros de salud con médico y odontólogo que existen en todo el país, haberle hecho esos triajes adicionales y haber podido en la pandemia mejorado increíblemente la atención en todo el país y quizá no hubiese podido haber la cantidad de personas que murieron en el país si hubiera habido esa atención primaria y necesaria que se ocupaba. Cuando uno conoce un poco la estructura del gobierno, porque yo creo que uno no sabe lo que es el gobierno, el Estado, hasta que tiene algún vínculo. Mire, en el sistema de salud no hay ni quien repare el equipo más elemental. No hay ni quien repare el equipo de cocina. Que ustedes se imaginan el equipo de cocina de un hospital que tiene 1000 camas como el hospital de escuela. O el sistema eléctrico. Pueden cambiar un foco, pero nosotros en el hospital pudimos tener una administración aceptable para lo que teníamos
por el apoyo que daba la Facultad de Ingeniería al hospital. Cuando compran esos hospitales móviles, yo pensé, ¿quién le va a dar mantenimiento a esos hospitales? Si no tenemos nosotros los biomédicos para que le den ese mantenimiento. Si nosotros, cuando nos faltaba el agua del hospital escuela, que el tanque maestro está en el Juan Alaínez, teníamos que llevar los ingenieros de la universidad, y para reparar las cosas de más nivel que requerían, teníamos que llevar, digamos, ingenieros mecánicos. ¿Quién le va a dar mantenimiento? Eso va a ser un dolor de cabeza, ese va a ser un monumento a la inoperancia, sin saber todavía que las compras habían sido hechas con total dolo. Pero es lo que vamos, y la gente no asume que un funcionario solo tiene las atribuciones que le da la ley, no tiene más. No tiene más. En la medida que salta el límite de esas funciones, cuídense, porque si no es en el gobierno para el que le sirven y para el que son peones, va a ser para los siguientes, y si no, van a quedar marcados también, como han quedado unos, que a los amigos dejan de verlos porque ya no les pueden explicar a los amigos cómo fue que en 4 años se hicieron millonarios. Entonces, digamos, cambian de amigos, cambian de círculo, sí, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, no pueden enfrentar a sus viejos amigos, porque como les van a justificar que ahora son millonarios, claro. Tiene que estar, y uno hace sus amigos en todo el periodo de su vida, ¿verdad? Digamos, los amigos de uno saben lo que ha trabajado uno, en lo que anda, cómo ha vivido, y si de pronto aparecen con vacaciones 2 veces al año en Europa, ¿verdad? Y carros de lujo y casas, y bueno, ¿y esto de dónde sale? Eso no sale de un desempeño honrado de la función. Eso sale de haberle robado al Estado. Eso sale de haberle metido la mano a los impuestos que nosotros pagamos, cuando pagamos combustible, cuando compramos, en todo van a ir nuestros impuestos. Entonces hay aquí una capa de funcionarios que salen de un gobierno millonarios y por supuesto que le dan vuelta a la página y a su círculo es otro, porque no pueden explicar. Y como el sistema de justicia en su conjunto no actúa, otros que vienen atrás dicen, no, sí, aquí se puede hacer todo esto, ¿verdad? Y ahora con la modalidad de encontrar paraísos donde pueden ellos esconderse, entonces esto puede ir a más. Y estamos viendo con el caso de Nicaragua. Cuando los expresidentes de El Salvador buscan asilo, porque además en el caso de ellos es asilo y nacionalidad, le dan las dos cosas, y quien califica el asilo es el país receptor. Entonces, en este caso, Nicaragua valora que los 2 expresidentes tienen derecho a asilo porque son perseguidos políticos, pero eso no es el caso de los 2 hondureños que se han acogido a la nacionalidad. Ellos tienen nacionalidad y no asilo. Y vemos que son con posiciones ideológicas diferentes. Entonces, lo que vemos que Nicaragua no es un patrón ideológico lo que está haciendo, lo que está provocando el accionar de Nicaragua. Son otras motivaciones que no me corresponde a mí decir cuáles son, porque tampoco las sé. Pero no es el tema ideológico, no son las simpatías ideológicas lo que hace que el país se esté convirtiendo en un paraíso para personas que están evadiendo la justicia o que ellos suponen que van a ser perseguidos por la justicia, digamos, en algún momento. Lo que yo también me he puesto a pensar, cómo lo va a valorar el gobierno de Honduras, esa acción de Nicaragua, cuando hemos visto que la presidenta inclusive no va a la cumbre de Los Ángeles porque dice que tienen que estar todos. Entonces, ¿en qué van a estar todos y en qué no van a estar todos? Entonces, yo creo que eso va a ser importante verlo, cómo Nicaragua está tomando esa ruta, con qué objetivo, cuál va a ser el papel en combate a la corrupción en Centroamérica, si eso no... Si en la misma región se van a encontrar estos países donde
se pone un freno a perseguir a los que supuestamente han cometido ilícitos en nuestros países. Y eso debería ser un pacto entre presidentes, ¿verdad? En forma de una política exterior, cómo van a trabajar en ese punto. Y es complicado, y escuchaba un poco ayer y decía, ¿qué puede hacer Honduras en este caso? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede ver el punto en el que estas personas, bueno, tienen una denuncia en el país, pero no tienen un requerimiento fiscal todavía? En el momento que llegue el requerimiento fiscal, si llega, bueno, ahí tendrá que hacer acciones Honduras conducentes a, tendrá que personarse en el expediente de nacionalización y verificar si ahí en efecto acreditó que tenía un año de vivir ahí, porque la Constitución de Nicaragua también le otorga beneficios a los centroamericanos que quieran nacionalizarse porque solo les da un año de residencia. Pero ¿cómo iba a tener residencia si era funcionario en Honduras? Si era funcionario en Honduras. Entonces también podría hacer acciones para pedir que se anule ese proceso de naturalización, y tendrá que hacerlo Honduras para dejar constancia si en algún momento hay requerimientos fiscales. Tendrá que hacer lo propio Honduras, y podremos hablar de alguna cantidad de trámites o de acciones legales. Para usted, ¿por qué tomaron esa decisión de nacionalizarse? Porque se estaban curando en salud, pienso yo, porque grandes empresarios no creo que sean. Nunca vimos que eran empresarios en algún sentido. No puedo asegurar nada porque no me consta, pero Sí. deja ese mal sabor Sí. del por qué se van, sabiendo que ya había una denuncia. Incluso se hace desde 2020, ¿verdad? Sí. Se hace desde 2020, cuando el tema de hospitales móviles ya había arrancado. Ya la nacionalización creo que es en noviembre, y obviamente eso tuvo que haber arrancado antes, tipo junio, julio, el proceso de nacionalización. Entonces, naturalización. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba el tema del escándalo, y qué es lo que se podía venir adelante. Es algo que nos deja en el sinsabor de los hondureños, de lo que pudo haber sucedido. Claro, no lo podemos nosotros asegurar, pero sí, estos dos funcionarios tienen otros procesos de investigación también, ¿verdad? Por el tema de Lomas del Diamante, por las acciones que desarrollaban con otros proyectos, casas, ¿verdad? De las casas móviles. Entonces tienen otras acciones que están investigándose también. Y algo que pasa en esto, y mire, con conocimiento se lo digo, el Ministerio Público estaba esperando una asistencia judicial de otros países para conocer la ruta del dinero. Le ha tardado en venir, ¿verdad? Y a veces se quejaban un poco los fiscales y dicen, ¿por qué de allá para acá nosotros somos rápidos, pero cuando solicitamos de aquí para allá cuesta mucho ese tema, ¿verdad? Entonces hay que esperar también la asistencia internacional, porque la ruta del dinero está establecida, ¿verdad? Y está bueno, dirigida sobre eso, yo creo que ¿por qué tarda de aquí para allá y allá para acá va rápido? Yo creo que Estados Unidos no le interesa la corrupción en Honduras de delitos comunes. A ellos les interesa el tema del tráfico de drogas y el lavado de activos cuando se perjudican empresas norteamericanas. Pero no ligan ahora esto de la corrupción con que los países son más pobres porque los funcionarios roban el dinero y la migración es más. Bueno, ese es un tema que puede entrar en escenario a raíz del tema migratorio. O sea, yo creo que sin lugar a dudas el tema migratorio es un enorme problema. Es un enorme problema, no solamente para los países, para el país, digamos, receptor, porque es un tema que en Estados Unidos en tiempos electorales puede quitar a un presidente y puede que, digamos, que gane otro, pero también para los países de tránsito. Estamos viendo ya en Honduras que estamos entrando a esa fase de país de tránsito que se quedan estacionados por un tiempo, y con el convenio ahora que tiene que ser el país donde llegan y que lo retenga y que nos devuelva, eso se va a volver cada día más. Y ahora, dicho sea de paso, no entendemos por qué la presidenta no ha sancionado el decreto de la amnistía migratoria, y más bien le están cobrando $40 más a los migrantes en tránsito. Es uno de los temas que no tienen una lógica, una explicación, por lo menos para quienes lo vemos desde fuera, estos temas. Pero eso es claro, que no hay interés en combate a la corrupción per se. Es probable que por el tema migratorio sí haya un poco más de interés, pero que se enfrente internamente.
Estados Unidos no va a pedir extradición de nadie porque es corrupto en Honduras, a menos que le perjudiquen los intereses de una empresa de Estados Unidos, como vimos el caso del expresidente Callejas, que fue el hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno no hay que poner las expectativas. Y yo creo que lo más trágico para nosotros los hondureños es estar eligiendo personas que luego se convierten en un problema para el país. O sea, porque la clase política en mucho y en su mayoría, en realidad es un grupo es una cleptocracia prácticamente la que tenemos en el país. Y le decía eso, Raúl, porque incluso ha sido queja del Ministerio Público, ¿verdad? Veíamos a Yuri, Yuri Mora, el vocero del Ministerio Público, quejándose, aduciendo ese tema, ¿verdad? Que ha tardado la asistencia judicial y que no ha llegado, y eso es determinante para ellos. Pero mire, yo creo que ahora con todo lo que ha sucedido... ¿Por qué cree que el gobierno de Nicaragua hace esto? Aceptar expresidentes, funcionarios que sean nacionalizados. Mire Raúl, aquí una cosa es parte de las buenas relaciones que han tenido con los expresidentes, porque para nosotros no es extraño que era de tipo ideológico con El Salvador, ¿verdad? Porque sí, obviamente que era la izquierda quien gobernaba y eran muy afines, ¿verdad?, con el FMLN, y por eso está allá Sánchez Serén y está también Mauricio Funes. Pero acá el expresidente Hernández creó un vínculo con él muy fuerte, de amistad. Los últimos 2 años. Los últimos 2 años. Y ese vínculo con él permitió obviamente que estos funcionarios obtuvieran esa nacionalidad nicaragüense de manera rápida. Pero Nicaragua obviamente siempre, recuerde que la muestra de hacer eso es también de una política exterior que llama y dice: vengan, ¿verdad? Aquí estamos nosotros, no hay ningún problema, para proteger a mis amigos, y siempre mantener en esa medida un cierto nivel de liderazgo ideológico con sus amigos de izquierda, pero también con los nuevos amigos que puede hacer, como en el caso hondureño. Y recuerde que él lo hace por una manera particular. Él no tiene compromisos con la nación del norte, él prácticamente está excluido, él tiene otros aliados por otra parte, y geopolíticamente en la región Nicaragua todavía sigue teniendo obviamente mucho peso por estar en Centroamérica. Bueno, en el caso del gobierno de Honduras y su acercamiento con el gobierno de Nicaragua fue los últimos 2 años. Hay que recordar que antes de eso votaba en contra, sí, siempre, en la ONU, en la OEA, y ya en los últimos 2 años hubo un cambio, hubo un acercamiento. Los intereses de ese acercamiento pues se irán desentrañando en el curso, de los días o de los años, pero también Nicaragua tiene a un grupo fuerte acusado de corrupción. Por parte de Estados Unidos han habido sanciones a la familia presidencial, a los hijos del presidente Ortega, allegados a su gobierno, les han quitado visa, etcétera. Entonces probablemente ellos sientan una afinidad, en cuanto a prácticas, en cuanto al estilo de poder. Este es el poder y yo lo ejerzo como a mí me parece, ¿verdad? Y nadie tiene que meterse en esto. Entonces es probable que lo que los una sea ese señalamiento, esas acusaciones, y que sientan esa identificación. Porque sí, como dice el abogado Madrid, no era extraño, aunque era digamos repudiable, por lo menos uno sentía ese sinsabor de que los expresidentes salvadoreños se fueran a adquirir la nacionalidad nicaragüense. ¿Cómo es que un expresidente de un país dice, bueno, yo ahora soy del otro país? Ese es como el colmo de ese sentido de patria, de compromiso, de nación, ¿no? Y lo vimos con el expresidente Mauricio Flores y con Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Un viejo luchador de la izquierda. Persecución política, asilo político y nacionalidad, ¿verdad? Porque ellos pudieron tener el asilo,
político, pero nacionalizarse ya era como el paso extremo, ¿no? Entonces, en este caso vemos la nacionalidad, que igual puede ser muy vulnerable, porque uno no sabe lo que va a pasar en un país en el corto tiempo, si va a cambiar el gobierno, si van a haber otros ahí, si esta tendencia del frente se va a mantener, pero bueno, es el panorama actual, y sin lugar a dudas es un apoyo que está dando el gobierno a sectores perseguidos o que pueden llegar a ser perseguidos por la justicia. Eso contribuye a la impunidad y eso debe ser realmente repudiable. Cualquiera que sea el gobierno que haga eso, es realmente es un golpe para los países que quieran combatir la corrupción y la impunidad. La gente, sobre lo que usted dice, esas residencias otorgadas irregularmente sin haber vivido en ese país deja mucho que pensar. Hay monjes, dicen. Y sí, no se saben los intereses otra ocultos. cosa, han pedido, no los habían acusado a ellos y se nacionalizaron. Sí, tienen denuncias, sí, habían denuncias, sí. Pero, como yo le manifesté, puede ser que dijeron, esto aquí huele mal ya, mejor tomemos acciones. Y mire, ¿y sabe qué pasa también, Raúl? Nicaragua no es la primera vez que hace eso con hondureños, ¿verdad? Recordemos que ya de administraciones pasadas estuvieron allá en Nicaragua también pasando el agua, ¿verdad? Entonces, Nicaragua también ya había abierto un camino, había abierto un precedente para hacer ese tipo de acciones, pero por lo menos el discurso antes era que había una persecución, ¿verdad? Que había, porque cambiaba, era el tema ideológico también que estaba, pero ahora, con el tema de la gran corrupción comprobada, deja ese mal sabor que un país se esté prestando para que pero me imagino que se refiere al abogado Enrique Flores. No sabemos el estatus que él tuvo. Yo no sé el estatus que tuvo. Exactamente, no sabemos. Si nacionalizó, nunca trascendió eso. Y habían otras personas que también se fueron a vivir allá, ¿no? Sí. Pero nunca pasó. Nunca pasó, o sea, no conocimos, y si se hubiera pasado, y si se hubiera nacionalizado, se hubiera conocido, me imagino yo. Exactamente. De repente tuvieron otro estatus diferente. ¿Se acusan estos funcionarios, los va a entregar a Nicaragua? No. Es que la Constitución se lo prohíbe. Se lo prohíbe. La Constitución de Nicaragua dice que es prohibida la extradición de nicaragüenses y no hace distinción si de nacimiento o naturalización, solo le dice de los que son ciudadanos nicaragüenses. Pero fíjese que cuando hay, bueno, en este caso ya no es posible eso, pero yo recuerdo aquel episodio que debió ser principio de siglo, cuando un oficial andaba prófugo y lo vieron en un aeropuerto de El Salvador. Ahí lo vieron 2 funcionarios de Honduras y una periodista, y lo vieron algunos de largo, otros fueron a saludarlo, ¿verdad? Una funcionaria fue a saludarlo, ¿verdad? Sabiendo que había una orden contra él, ¿no? Sí. Y llegó a Nicaragua, a las 24 horas estaba capturado en Nicaragua. Él se había visto involucrado o denunciado con un vehículo que traía droga en Atlántida. Sí. Sí, ya se acuerdan el caso, ¿no? Sí. Entonces, y luego en Nicaragua también se capturó aquel diputado liberal por Francisco Morazán. Sí. Igual, ¿no? Entonces son momentos y momentos. Sí. Son momentos y momentos. De repente Nicaragua tiene, bueno, aquellos carros que venían de Televisa. También. Toda esta caricatura de país, cómo pasan por Tegucigalpa, por todas las aduanas, 7 furgonetas de Televisa, ¿verdad? Nadie las vio, se hospedaron aquí en un hotel, entran a Nicaragua y las capturan con $9 millones. O sea, para cualquier investigador, cualquier observador, ves 7 furgonetas con el logo de Televisa, digo, bueno, es que hay un mundial de fútbol en Centroamérica, hay un concurso de Miss Universo que hay en la región que vienen estos carros. Entonces, esa es la caricatura de país. El Estado, los funcionarios ven para otro lado, ¿verdad? Sí. Y pasan porque han arreglado el pase, pues. Sí. Entonces, en Nicaragua las capturaron entrando. Entonces, yo creo que esos son los matices.
Vi que hace unos días capturaron, la semana pasada creo también, algunos millones ahí de, digamos, de dólares o cientos de miles. Entonces, ¿para qué es efectivo y en qué no y en qué colabora? Esas son las entretelones que hay del poder, ¿no? Es que acá puede haber requerimiento fiscal para estos personajes, puede haber librar la orden de captura y pueden hacer alerta roja internacional para que Interpol los capture. El problema es que si son capturados en Nicaragua, entonces ahí van a estar capturados ahí, pero usted tiene que detonar la orden, tiene que detonar el proceso de extradición para poder traerlos y repatriarlos. Y ahí es donde ya no los van a entregar porque les van a decir que son ciudadanos nicaragüenses y que no pueden salir de Nicaragua. Entonces prácticamente ahí el esfuerzo se desvanece, a menos que los capturen fuera de Nicaragua. Ahí no hay eso le voy a decir. Tienen a Nicaragua como prisión en todo caso, exactamente. ¿No? Pueden salir de Nicaragua porque si ellos salen de Nicaragua... Y hay una orden internacional y la acatan. Ahí sí, ahí los capturan y obviamente como... ahí no necesitan proceso de extradición. O sea, donde si el país quiere, porque en el caso de Honduras vino el expresidente Correa y Ecuador protestó porque no lo capturaron. Exactamente. Estando fuera de Suecia. Entonces, estas son las cosas... Bueno, acuérdese que a Ramón Mata lo secuestraron los gringos. Se lo llevaron. Pero yo creo que ya eso que pasó en el 86... Fue algo irregular, ¿verdad? Sí, 88. Mire, fue algo irregular que no creo que se dé en este momento ya. Yo creo que ahora ya tiene ley de extradición. Sí, no vuelve a pasar. Sí, eso ya no pasaría. Pero cuando Correa viene a Honduras... Existía el tratado ya en el 80, ya existía el tratado de extradición, lo que pasa es que no lo aplicaron, pero se fueron por el procedimiento más fácil. El secuestro. Porque la verdad fue que lo secuestraron, independientemente de que el señor Mata ha sido condenado y todo, aquí se lo llevaron. Vinieron los gringos, se bajaron ahí en Los Ángeles y lo agarraron. Sí, una pausa, seguimos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. ¿Cómo se debe manejar el dinero del Estado? Mire, el dinero del Estado se maneja en términos populares como un buen padre de familia, administra su casa. Todo muy bien, todo en orden. Mire, el problema es que cuando usted el dinero que tiene la administración pública bajo su dirección, mire cómo es la situación. Cuando usted administra fondos públicos tiene que rendir una fianza, porque el Estado, con la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, le obliga a que usted tenga una fianza, es obligatorio. Ahora se requieren siempre 2 firmas para poder administrar los fondos públicos. Nunca una sola firma, es prohibido. Se requieren 2 firmas. Y mire algo elemental en esto. La administración pública se administra todo con las normas internacionales de contabilidad, de administración financiera y que están establecidas ya, obviamente, y conocidas por todos. Pero ¿qué pasa cuando usted pierde la perspectiva de que el único rol que usted debe seguir en la administración pública es el respeto a la ley? ¿Qué pasa cuando usted pierde la perspectiva como funcionario público de que el único directriz que debe tener es las normas de contratación del Estado? Si usted infringe esas normas, va a tener una consecuencia. Y esas consecuencias son las que nosotros vemos en todos los actos de corrupción que hay. Ahí es donde hay problema. Y en su pregunta que me hace, Raúl, ¿cómo se debe administrar el dinero del Estado? El problema, ¿sabe cuál es? Que aquí se han dejado a los funcionarios a su diestra y siniestra. No hay un sistema de integridad público que venga a determinar si esta persona se está desarrollando o está ejecutando preventivamente bien los fondos. Mire, el gran error, quitar ese pase que daban las auditorías preventivas que habían internas en todas las instituciones. Usted no ejecutaba un fondo antes si el auditor interno no le daba el visto bueno. Si el auditor interno no le daba el visto bueno, no se ejecutaba ese gasto, porque el auditor interno verificaba que el presupuesto estuviese aprobado para ese rubro, que hubiese un proceso
de adquisición adecuado y conforme a la ley, y entonces ya revisaba el auditor interno y que era preventivo y decía, ok, le daba el visto bueno y yo ya pagaba. Pero ¿qué pasa ahora? Eso lo quitaron, Raúl, ya no existe. Ahora solo las auditorías, está el auditor interno ahí, pero prácticamente es para hacer auditorías a posteriori. Entonces ahí cometió un grave error el sistema de administración del Estado, y que es un llamado de atención ahora a la actual administración. Revisen ese tema. Debe de haber un sistema de prevención nuevamente en todas las instituciones, y también un sistema de integridad del Estado, donde revisen que cada funcionario, cada cierto tiempo, tiene los fondos que está ganando y que no tiene recursos que no sean de su propio peculio. Sí, perdón. No, estaba muy bien su digamos, explicación. Yo quiero ir un poco más a lo más macro. Solo el Congreso Nacional aprueba los presupuestos para el gobierno central. Y cualquier modificación al presupuesto solo puede hacerlo el Congreso Nacional. Los funcionarios creen que el Consejo de Ministros puede modificar presupuesto. El Consejo de Ministros no tiene potestad para modificar presupuesto. Para el caso, si en un ministerio hay 60 millones para proyectos de infraestructura y luego viene una epidemia y dice, vamos a gastarlo en salud, es correcto hacer el movimiento, pero tiene que autorizarlo el Congreso Nacional, no el Consejo de Ministros, no el Consejo de Ministros. Pero si el Consejo de Ministros autoriza ese cambio de movimientos de recursos, está usurpándole funciones al Congreso Nacional y está abusando de un poder que no tiene, porque en el Consejo de Ministros no está la atribución de que va a modificar presupuestos. Por eso es que la cuarta urna fue tan compleja, porque estaba prohibida la cuarta urna, y yo creo que en esto con el abogado Orellana vamos a coincidir, porque yo no soy abogado ni quiero ni aspiro a hacer digamos competencia, pero cuando uno ha estudiado el tema de la corrupción y mirábamos los delitos penales que han ido cambiando. Había uno que mirábamos allá los años 90, que decía desviar fondos públicos. Desviar fondos significa gastarlos en algo para lo cual no están aprobados. Se desvió. Y puede que el que lo desvía no se lo robe, lo gaste bien. Pero lo desvió. No tiene atribuciones para decir, no, en vez de gastarlo en esto, yo voy a gastarlo en esto. No tienes atribución ningún funcionario. Eso solo lo aprueba el Congreso Nacional. ¿Quiénes están exentos de ir al Congreso? Los entes autónomos. La Universidad Autónoma no va al Congreso a modificar presupuesto, porque hay una autonomía que le da la Constitución, que es administrativa, para que diga cómo va a gastar sus recursos. Pero el rector o rectora no puede tampoco decir, yo voy a gastar en esto. No, es el consejo universitario. Digamos, nosotros cuando la tormenta 13, hubo una contribución que dieron los profesores y los trabajadores en general, que fue como de 400,000 lempiras. Y el consejo universitario aprobó que iba a dar el doble de lo que se recogiera voluntariamente de los trabajadores. Tormenta 13, 2011. Y eso era para unas casas en Choluteca que se iban a aprobar en un municipio de Choluteca. Resulta que con el alcalde nunca pudimos resolver porque el terreno nunca lo consiguió y el fondo estaba ahí. Después lo pasamos al hospital de escuela para terminar la sala de embarazo de alto riesgo. Pero yo no podía decidir que lo que el Consejo Universitario había aprobado, que era para unas casas, lo pasaba al hospital de escuela. Tuvimos que ir al Consejo Universitario, que nos autorizara que aquellos fondos que íbamos a donar para aquellas casas que se iban a hacer en aquel municipio,
se pasa al hospital para terminar la sala de embarazo de alto riesgo. Porque si yo hago eso de decir, no, esto era para esto, pero lo paso para acá, pues ahí estuviera acusada en los tribunales. Entonces, eso, aunque yo no me quedara con ese dinero, yo tenía que ir al Consejo Universitario para que dijera, sí, vamos a aprobar, porque es el máximo organismo. Mire, cualquier autoridad que decida por su cuenta decir, voy a gastar esto acá, aunque no se quede con él, pero si no es para eso, eso tiene un nombre penal. Tiene un nombre penal que usted lo dijo. Malversación de caudales públicos. Malversación. Entonces, por eso es que los fondos que se gastan en la cuarta urna, eso fue malversación de caudales porque no estaba aprobado. Y por eso es que el decreto de amnistía ha creado esa polémica, y más todavía la polémica cuando han sacado funcionarios que estaban acusados del periodo previo y del periodo posterior a la consulta. Entonces, mire, que no nos vengan abogados a hablar como que no sabemos nada nosotros. Por favor, si el derecho no es privativo de los que tienen el título. Nos ofenden cuando tratan de justificar, y les perdemos el respeto además, ¿verdad? Sí. Porque cuando oímos esos argumentos ahí que dicen de que no, de que está bien, no, por favor, si ahora porque se pueden hacer las cosas, van a justificar todo, esa es otra cosa, pero el costo de la duda y el costo del prestigio lo están perdiendo aquellos que tratan de argumentar cosas que no es posible justificar. Es correcto. Y así como usted dice también, es correcto, solo las instituciones que tienen esa facultad constitucional de administrar el dinero de manera autónoma pueden hacerlo. Poder Judicial, el Ministerio Público, pero obviamente por eso se manda el anteproyecto de presupuesto de ellos y se lo aprueban en los rubros en que esté establecido, y ellos obviamente dentro de esos rubros pueden hacer algunos movimientos internos, pero no destinarlo a otra cosa que no fue lo aprobado. Así es. Pero mire, es interesante estos temas, Raúl, porque tal como dice doña Julieta, mire, el gran problema aquí en el país ha sido que el poder versus la legalidad, y cuando el poder y la legalidad se enfrentan, pareciera que en el país tiene más vigencia el poder que el principio de legalidad. Así es. Y han olvidado que la legalidad es lo que rige toda norma de todo ser humano en convivencia social. Entonces, al perder, obviamente, esa perspectiva, tenemos esas consecuencias ahora que estamos viendo y que han sido tan nefastas para el país, porque nos colocan en una situación donde hemos perdido total credibilidad, incluso de varios, no solo del sistema de administración de justicia en ciertos sectores, sino también del sistema gubernamental, porque simplemente cambian actores y la corrupción continúa, ¿verdad? Y mire, yo quisiera aportar algo con lo que estaba hablando doña Julieta. Mire, Raúl, cuando hablaba del decreto de amnistía, por ejemplo, que incorporaron ahí delitos contra la administración pública. Y bueno, todos sabemos que eso no es correcto, porque la Constitución le dice que es para delitos políticos nada más, y comunes que sean derivados de esa acción política. Ahora bien, miren, los fallos judiciales uno los respeta, porque es parte del respeto a la independencia de poderes y a la independencia de los jueces, pero no los comparte. Uno no los pero no respeta a quien falla. Exactamente. Uno respeta el fallo porque es parte de la independencia, ¿verdad? Y es parte de lo que hace grande a un país. Pero, obviamente, no los comparte. Y como dice doña Julieta, ¿qué pasa? Uno van a analizar y dice, ¿qué pudo haber hecho este administrador de justicia? Yo creo que aquí hay vicios de inconstitucionalidad, porque esto no puede estar acá. ¿Qué hago yo? Suspendo la resolución, lo mando para la sala constitucional a que se pronuncie y lo subo por vía de excepción para que se pronuncie como tal. Todos los jueces pudieron haber hecho eso y no pudieron haber aplicado eso al caso concreto, pudieron haberse abstenido, esperar que la sala constitucional se pronunciara para ellos entonces poder tomar una decisión al caso concreto, porque yo no creo, y lo digo con mucho respeto, porque yo fui parte del Poder Judicial y respeto enormemente a los jueces, pero yo no creo que no hayan tenido el olfato de poder ver que ahí habían cosas que no eran necesarias que estuvieran ahí. Hoy es 20 de junio ya del 2022. Enero, la toma de posesión fue el 27 de enero, entonces febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y medio de gobierno. Los nuevos funcionarios que están en altos cargos y que tienen acceso
a millonarios presupuestos, ¿cómo creen ustedes van a actuar en este nuevo gobierno? Mire, ¿O va a seguir el latrocinio y el derroche, y el gasto y hasta el robo? Mire, yo quiero hacer más como el enlace con el gobierno anterior. Yo creo que nosotros como ciudadanos esperamos que todos estos casos de corrupción sean investigados y que la justicia actúe. Yo creo que ha sido demasiado el daño al país, a la institucionalidad, como para que los casos queden en la impunidad. Inclusive esta gente que se fue, se sigue investigando y que los casos no se abandonen. Eso por un lado. Ojalá que queden lecciones aprendidas de esto. Pero si en la medida, si el sistema de justicia, si los diputados en el Congreso van a seguir justificando casos de corrupción como de persecución política, no avanzamos. Porque entonces vienen otros y hacen lo mismo. La esperanza de la gente que fue a votar es que iba a haber un cambio. Sí. Yo creo que esa esperanza no puede quedar frustrada, y la esperanza no es de los diputados del Partido Nacional. La esperanza de que hubiera un cambio es de los diputados del Partido Libre y del PCH y de algunos diputados liberales, Sí. Esa era la esperanza, porque los otros venían de gobernar, ya los habíamos visto cómo habían gobernado, ya los habían visto los pactos que habían hecho, ya habíamos visto, de ellos no estábamos descubriendo nada, porque ellos habían estado expuestos por 12 años gobernando. Quienes estaban por descubrirse o por descubrirlos era al PCH. Algunos diputados de Libre, que eran nuevos también, estábamos por descubrirlos, y algunos liberales que tenemos y teníamos esperanza. Pero si los comportamientos van a ser de estar justificando lo que se está haciendo, entonces la esperanza del país se diluye. Ojalá que eso no pase, o que no siga pasando, y ojalá que las lecciones se aprendan. Mire, si con todo el poder que tuvieron los funcionarios en el gobierno anterior no queda la lección de que el poder es transitorio y que el poder termina y los reflectores se apagan en cuanto se deja el cargo, ya no van a aprender, porque no hay pérdida de poder más estrepitosa como la que han tenido los funcionarios del gobierno anterior, desde el presidente hacia abajo. Si no aprenden que el poder es temporal, si no aprenden que los cargos son temporales, con esta lección ya no va a haber cuándo. Y ojalá que no sigan jugando a que no, ahí vamos a ver cómo nos defendemos, esto no cambia. Ojalá que no jueguen a eso, y ojalá que el país cambie de rumbo. Sí, en ese punto, mire, es importante que tomen en consideración, yo creo que tienen una gran situación ejemplar de lo que pasó en el gobierno pasado. Ejemplo de lo malo, de lo que no se debe hacer, de que las cosas se deben hacer de manera adecuada, de que se deben hacer bien, de que se deben hacer respetando las cosas. Mire, yo entiendo que si un funcionario, sobre todo de este gobierno, tal vez es nuevo, no había tenido vinculación con la administración pública, hay que preguntar, hay que capacitarse, hay que contratar asesores que vengan a darles la luz o el camino. Muchos de ellos ya tuvieron una experiencia en la administración 2006-2009. Bastante de ellos. Entonces, yo creo que ahora no podrían repetir esos mismos exabruptos que tuvieron antes y que muchos de ellos fueron judicializados, ¿verdad? Entonces, creo que ya tienen una experiencia. Hay muchos aspectos de prevención general que pasaron, que es obviamente esos ejemplos, entonces ahora ya no pueden hacer eso. Creo que tienen una nueva oportunidad incluso para reivindicar lo que sucedió en el pasado y ahora hacer las cosas bien. Entonces creo que es una manera también de hacerlo, pero ojo con esto, yo creo que hemos visto unos 4 meses y medio en el Congreso Nacional de bastantes exabruptos, de bastante legislación emotiva, y creo que ahora en estos 4 meses y medio que llevan, creo que ahora es momento de que se sienten, que hagan una agenda legislativa ordenada, que verifiquen cuáles son los principales puntos que se prometieron al pueblo hondureño, los principales puntos críticos también que se deben abordar y que no se deben dejar para el final.
todos esos temas electorales que quedaron pendientes, que no los dejen para el último año, como sucedió en la elección pasada, los deben de abordar desde ahora, generar consensos, hablar con las diferentes bancadas. El Congreso Nacional es de pactos, el Congreso Nacional es de consensos, ahí las fuerzas no son iguales que el Ejecutivo, son diferentes, entonces debe de generar ese consenso. Y creo que también, mire, acá el pueblo, yo sé que el tema de corrupción, Raúl, aunque solo sea el 8% de los casos del Ministerio Público, genera impacto, hace bulla, porque son los dineros del Estado, ¿verdad? Obviamente son los recursos públicos que se pueden utilizar para educación, para salud y para temas que el pueblo hondureño los necesita. Pero también decirle a la actual administración, al Congreso Nacional, que si quieren ayudar al tema de administración de justicia, es fortaleciendo las entidades que luchan contra la administración de justicia y luchan contra la corrupción. Deben de fortalecer la investigación criminal, deben de fortalecer la policía de investigación, deben de fortalecer el Ministerio Público en su totalidad. No hacemos nada con fortalecer una fiscalía nada más. O sea, miren, no hay cosa más nefasta que sigan muriendo hondureños y que no se investigue quién le dio muerte y que haya un 95% de impunidad, que solo de 100 homicidios, solo 5 homicidios se logre encontrar quién es el responsable. Entonces, aquí hay que atender todo. O sea, mire, el tema de la impunidad en el país es grande y tiene un gran compromiso actualmente. No es que van a fortalecer el Ministerio Público hasta que llegue el nuevo fiscal, no es que van a fortalecer el Poder Judicial hasta que cambie la nueva Corte. No, hay que asignar los recursos desde ahora. Miren, si no se hace eso, es faltarle el respeto a todos los fiscales del país. Hay mucha gente honesta trabajando por Honduras, trabajando por evitar la impunidad, pero están trabajando muchos con las uñas. Sí. ¿Qué espera la gente? Yo miro tres cosas en el Congreso Nacional en cuanto a lo que han aprobado. Ellos tuvieron bastante prisa en aprobar temas que eran oferta de campaña, y es natural que lo hicieran, pero siento que algunas de ellas en marcos que más bien le van a crear problemas al país. Y estamos viendo el tema de las sedes, el tema, digamos, del empleo por hora. Estaba viendo que hoy la Cámara de Comercio de Tegucigalpa está diciendo que ya se vence y que no hay opciones. Entonces, vemos una línea de aprobaciones de resoluciones legislativas, decretos, que la legalidad está cuestionada. O sea, de legalidad cuestionada. O sea, ¿qué pretende el Congreso cuando aprueba estos decretos con legalidad cuestionada? Digamos, hay otros temas que pareciera que no les interesa y que son vitales para el país. Y voy a referirme a la ley marco del sector salud. Hemos estado viendo que el Seguro Social está hablando de que quedan muchas personas desprotegidas, sus hijos, y también se deja de percibir ingresos. Y hemos visto que ha sido la Junta Directiva, creo, la que ha enviado una propuesta. Sin embargo, ellos no le dan importancia para legislar. Otro tema que no he visto interés es en ratificar el tratado que ratificó el Congreso nicaragüense de frontera marítima en el Pacífico. Y hemos visto que los pescadores, digamos, están quejándose de que les decomisan las embarcaciones. Ha sido un problema eso eterno. Y eso no, ¿por qué no lo hacen? O sea, a mí me preocupa, siendo un tema de interés del país, ¿por qué no lo ratifican? ¿Qué hay detrás para que no les interese ese tema? Y hay otros temas que los han dejado como inconclusos. Aprobamos esto, pero la siguiente fase, pues no, como el empleo por hora que les planteaba. Estaba viendo en Costa Rica, están aprobando empleos temporales, o por lo menos están las iniciativas, y casi todos los países están en lo que se llama los empleos temporales. Digamos, conocimos la semana pasada que ha habido... ¿Quitar el empleo por hora? Mira, yo no conozco el fondo, no quiero aparecer como que estoy en contra o estoy a favor del empleo por hora. Lo que sí creo que si es una opción que resolvía, tiene que crearse otras más reguladas. Entonces, y eso es lo que no miro, y eso es lo que se está quejando para el caso Santa Lucía.
Santa Lucía, yo vivo en Santa Lucía y llega gente mucho el fin de semana. Yo me imagino que el sector turismo, que ahí está, no puede tener empleo toda la semana porque no llega gente. Lo que hay abierto ahí de restaurantes no es para los que vivimos ahí. Sí, en la semana los que no. vivimos ahí cocinamos. Entonces, es para la gente que ve en la semana. Igual Valle de Ángeles, igual otros pueblos. Para un empresario pequeño, me imagino que busca gente que le ayuda viernes, sábado y domingo. Entonces, y le paga por hora. A eso me refiero. No, y eso es la queja que he escuchado, ¿verdad? Sí, y para complementar, perdón, mire, ahí doña Julieta, también, si ya no les parecía el tema de empleo por hora, porque había sido aprobado en un gobierno nacionalista, había que tener la alternativa en el momento que lo derogaban. Mire, ya no son los tiempos en los que se aprobó el Código del Trabajo. En aquellos tiempos no había tecnología, no había globalización, no había absolutamente nada de eso. Hoy estamos viviendo un mundo totalmente diferente, entonces hay que crear leyes complementarias para ese mercado exigente que viene ahora a necesitar jóvenes en la actualidad, y que si no se le da una oferta a esos jóvenes, estamos dejándolos fuera de que ellos tengan ingresos. Si seguimos pensando de forma cuadrada de que únicamente tienen que trabajar conforme lo decía el Código del Trabajo, ¿verdad?, de hace 40, 50 años, entonces prácticamente le estamos quitando una oportunidad de que un joven tenga ingresos y que de una economía de pequeños y medianos empresarios se levante. En el arte también pasa mucho en actividades culturales, sí. Cuando se monta una obra de teatro, bueno, nosotros mismos en la universidad, cuando habían festivales culturales, había que contratar gente para esas temporadas, digamos, los utileros, digamos, las costureras que hacían los trajes de las obras. Entonces, en ese sentido, sí hay actividades, digamos, las mismas universidades también, uno conoce otras experiencias, los que trabajan, digamos, en las bibliotecas, porque no son jornadas de 8 horas, una biblioteca está abierta de 7 de la mañana a 9 de la noche, y hay otros países que son las 24 horas. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando uno va a otras universidades, se encuentra que alrededor de las universidades hay muchos centros culturales, digamos, restaurantes que son atendidos por estudiantes en los que llaman su medio tiempo, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, es lo que uno ve, una rigidez. Entonces, sí hubo mucha prisa para desmontar cosas que estaban acordadas, pero no hemos visto esa prisa para levantar las opciones que a la gente le ayudan. Entonces, a eso me refiero cuando vemos este desempeño legislativo. Y el costo de la vida más caro. Hoy subió 2 lempiras 24 centavos el galón de súper. Así es. Está a 145 lempiras el galón de súper. Si tenés la tabla, sí. Mire. Súper, nuevo precio 145, subió 2 lempiras 24 centavos, la regular, el galón 126,39 centavos, subió 28 centavos. El querosén subió, está en 115,3, subió 1 lempira con 70 centavos, y el diésel está en 124 lempiras del galón con 50 centavos, subió 1 lempira. Mire, 76. Voy a ponerle un ejemplo de un país más transparente. El viernes vi noticias en Teletica de Costa Rica. Entonces, ahí también va subiendo, pero ahí le dan el detalle de qué es lo que sube. Entonces dice, del 100% de lo que cuesta el combustible, 62% es el precio internacional. Un 26% es el impuesto único. Un 6% es el margen con que se quedan las estaciones distribuidoras. Un 5% es el margen de recope, que es la importadora, la gran importadora. Sí. Y un 1% que es el margen de pérdida de todo eso. Entonces, aquí no sabemos del 100% que pagamos cuánto es lo que paga. ¿Por qué? Porque siempre están escondiendo información. Y todos, o sea, no me refiero a este gobierno, eso ha sido histórico. Entonces aquí la gente lo que le está pidiendo al gobierno de Costa Rica es que le bajen al impuesto único que están pagando para que se reduzca, que le bajen al margen de las estaciones y que le bajen al margen de recope, que todos hagan un sacrificio, porque dice, nosotros nos estamos sacrificando pagando más, hay que sacrificarnos todos. Mire que tomé la fotografía,
porque así es como se distribuye el costo, pero aquí no sabemos esto, ¿verdad? Entonces, cuando la gente tiene esta información, dice, bueno, entonces ustedes ganen 1% menos, el otro que gane 1% menos, y nosotros vamos a pagar el tanto más. Entonces, pero aquí no sabemos aquí todo es un misterio, ¿eh? ¿Quién se está sacrificando más? Sí. El consumidor directo, que somos nosotros. Y las tendencias internacionales, Raúl, marcan que si todo sigue así como está, no para el conflicto, sigue todo el problema, puede llegar a 175 lempiras la gasolina super ya en el último trimestre de este año. Complicado el tema. Y mire, y por eso le decíamos que al final, mire, el gobierno actual y el Congreso Nacional deben de generar una solución para esta gente que trabaja temporalmente. Ellos dicen que les den todos los beneficios, bueno, que busquen la forma de que esta gente por hora tenga los beneficios que ellos buscan y la forma que lo hagan, pero deben de generar una propuesta ya para que puedan estos jóvenes llevar dinero. ¿Y sabe para qué ocupan ese dinero? Para estudiar. También están a medio tiempo, estudian, necesitan ese dinero, y mucha gente ahorita de esos jóvenes no están estudiando porque no tienen ingresos. Mire, yo le voy a contar, cuando yo estudié en Costa Rica, nosotros hacíamos encuestas para los profesores que hacían investigaciones. Íbamos a clases de lunes a jueves, y el viernes teníamos el día para hacer otras cosas. El viernes en la mañana trabajábamos 4 horas, 6 horas, porque éramos asistentes de investigación de profesores que estaban investigando. Entonces nosotros clasificábamos información, hacíamos la ficha de un libro, lo que hace un asistente cuando es estudiante. Entonces, eso a nosotros nos daba una media, digamos, un subsidio en el pago de la matrícula. Esas son las formas. O sea, esas son las formas, pero aquí no hay esa creatividad, o hay esa rigidez, mejor dicho. No, eso se va, ¿verdad? Pero por eso le digo, ¿y por qué? Yo al igual, yo estudié en Costa Rica, ¿verdad? Uh-huh. Yo estudié en Costa Rica y yo trabajaba como parte del proceso de investigación. Yo estudié en la Universidad Nacional Heredia. Yo en la UCR. Y tenía que hacer, y yo trabajaba mi investigación en el Tribunal de Casación Penal de Costa Rica. Y a mí, obviamente, me daban un estipendio. Yo era internacional, yo era fuera de hondureño, estaba estudiando allá, pero mi labor de investigación y de trabajo con ellos era remunerado, pero las leyes se lo permitían. Pero qué lindo esas experiencias. Exacto. Para uno como estudiante, ¿verdad? Entonces prácticamente usted ve que al final, porque lo que en otros países es bueno, acá tiene que ser malo. Tiene que ser malo. Entonces, no, mire, lo que se tiene que buscar es la remuneración de la persona humana, porque eso lo dignifica, ¿verdad? La remuneración, y usted, el trabajar, llámese a cualquier nivel, dignifica al ser humano. Entonces eso se debe buscar. Estamos por irnos. ¿Qué visualiza que viene para el país con este nuevo gobierno ya 4 meses y medio de estar en funciones? Bueno, mire, dicen que como es la víspera de la fiesta. ¿Qué fue esa sonrisa? Pero no. ¿Sabe por qué, Raúl? Porque tenemos 3, 4 meses de estar diciendo varias cosas y de tratar de hacer incidencia. O sea, mire, uno de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿verdad? Y nosotros, aunque tengan buenas intenciones, ellos tienen que pasar por varias cosas. Mire, y podemos hablar del legislativo y del ejecutivo muy rápidamente. Mire, el tema, uno, como yo le manifesté, deben de ordenarse y tener una agenda legislativa que dé seguridad a todo el pueblo hondureño, saber qué se va a discutir, qué se va a trabajar, pero estar ya incorporando al debate leyes que no han sido socializadas, que no han tenido la discusión oportuna y que únicamente se están apagando fuegos, es un mal presagio. No se puede trabajar de esa forma. Busquen la legalidad de la Junta Directiva del Congreso, es necesario que lo hagan. Hay vicios de origen, hay que buscar la forma de que todo tenga ese baño de legalidad para seguir trabajando de una mejor manera en el Ejecutivo. Mire, lo único que le podemos decir es que tengan la previsión correspondiente de no tener exabruptos, trabajen de manera adecuada, busquen el recaudo de la ley. Si no lo conocen, asesórense, trabajen adecuadamente para que no estén lamentando el día de mañana lo que va a pasar. Y Honduras ya está cansado de actos de corrupción, Honduras ya está cansado de todas estas situaciones que han pasado, y este gobierno no puede ser más de lo mismo de antes. Así que tienen la oportunidad de reivindicarse con el país, de hacer algo bueno y de demostrarle a Honduras que están por un camino diferente. Gracias al abogado que de Madrid. Doctora Julieta Castellanos. Bueno, yo creo que Libre en todo este tiempo instaló un discurso antidictadura.
digamos, un discurso en contra de la intervención en los otros poderes del Estado. Y eso nos mandaba a pensar que ellos serían respetuosos de la independencia, digamos, de poderes. Eso nos mandaba, digamos, a pensar que no habría unas disposiciones al margen de la ley y habría respeto a la institucionalidad. Y esa es la esperanza que se tuvo cuando Libre gana las elecciones. Nosotros esperamos que haya un cambio de rumbo, porque si un partido que mantuvo ese discurso por tantos años hoy quebranta esas formas, entonces ya no, la gente perdería completamente la expectativa. Creo que los precedentes y nuestro entorno es complejo y deseamos obviamente que el gobierno tenga éxito, le deseamos éxito a la señora presidenta y ojalá que el equipo que tiene en su gobierno tenga la suficiente sabiduría y madurez y conocimiento como para conducir de la mejor forma posible lo que les toca decidir. El poder es temporal, nadie está por encima de lo que la ley le dispone a un funcionario y yo creo que es importante que se den cuenta que las elecciones no dan poderes absolutos, porque se vota sobre un marco constitucional y cada órgano tiene sus funciones y a eso es lo que deben de atenerse. El Consejo de Ministros no es para modificar presupuestos y cada quien solo puede hacer lo que la ley le manda. Gracias a la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional. Usted forme sus propias conclusiones, que tengan una buena semana y ojalá que Dios ilumine a quienes no gobiernan y también que los nuevos funcionarios no vengan a meter las uñas y cumplan con lo que han prometido de ser un gobierno honesto en estos 4 años. Como dice, bueno, el poder es efímero, hay gente que se endiosa mucho en el poder y hay muchos, y vuelvo a repetir, ¿por qué no andan en sus carros propios? Un país tan pobre, comprados blindadas y todo eso, vendan esos carros y que cada quien ande en su carro propio, pagando su propio combustible con el salario que reciba como empleado del gobierno. Eso se debe hacer. Buenos días, que estén bien.